poder estar reunidos una vez más. Hemos estado hablando acerca de carácter estos domingos pasados y hemos aprendido que la mejor expresión de carácter que podemos tener en nuestra vida es manifestar el fruto del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu de Dios pueda manifestarse en nuestra vida. Y hace 8 días hablamos acerca del primer elemento que forma parte de este fruto. De hecho, decíamos que el fruto es el amor, y todos los demás parten del mismo amor. Estuvimos hablando acerca de eso, y sabes que es muy el día de hoy vamos a hablar acerca del gozo, la alegría. Yo no sé cuántos de ustedes son personas gozosas por naturaleza, y cuántos otros de nosotros andamos renegando siempre de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? Un poquito cerrados o negativos. Déjame empezar el día de hoy este mensaje diciendo que es muy fácil ser feliz cuando todo anda de acuerdo a nuestros planes, ¿verdad que sí? Eso es facilísimo, cuando todo sale bien, cuando la comida está a tiempo, quedó rica, cuando llegó el dinero, cuando nos pagaron, cuando todo sale bien y está de acuerdo a nuestros planes, es muy fácil ser felices. Pero ¿qué pasa con la vida cuando las cosas no salen como queremos? Y seamos realistas, la gran mayoría de las situaciones que suceden alrededor de nuestra vida nunca salen como queremos. No salen como queremos. ¿Y qué pasa con nuestra vida cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Si solamente somos felices con las cosas cuando suceden a nuestro modo, yo creo que seríamos infelices la mayor cantidad del tiempo de vida, ¿verdad que sí? Porque no siempre salen las cosas como queremos, aún dentro de nuestro hogar, aún en los ambientes que se supone que nosotros podemos controlar, aún ahí en esas circunstancias a veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Y mira, Gálatas capítulo 5 versículo 22 nos dice que el fruto del Espíritu, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Nos faltan más, pero hoy nos vamos a centrar en el segundo de esta lista. Hace 8 días hablamos acerca del amor. Si no nos acompañaste, te invitamos a que veas el mensaje en internet. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del segundo elemento del fruto del Espíritu, que es el gozo o la alegría. Ya depende de qué versión de nuestra Biblia lo leamos. Es el gozo y la alegría. Y mira, Filipenses capítulo 4 versículo 4 nos recuerda algo muy importante. Dice el apóstol Pablo: estén siempre llenos de alegría. ¿En quién? En el Señor. Estén siempre llenos de alegría, estén siempre gozosos. ¿En quién o por qué? En el Señor. En el Señor. La invitación es a tener gozo, no porque nos está yendo mal, no porque las situaciones no siempre salen como queremos, sino que la invitación es a tener gozo en el Señor, estar gozosos en el Señor. Así que esa es la invitación del apóstol Pablo en esta tarde, aún para nosotros. Claro, lo escribió a la iglesia de Gálatas y la iglesia de Filipos, pero son mensajes que también son fieles y verdaderos para nosotros el día de hoy. Y déjame decirte que la verdadera felicidad, el verdadero gozo, no depende de lo que sucede. Ahí está el primer punto de quiebre. La verdadera felicidad y el verdadero gozo no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Y esto es algo muy importante, mis hermanos, porque la verdadera felicidad y el verdadero gozo es algo más profundo que lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es una actitud. El gozo y la alegría es una elección. ¿Me escuchó? El gozo y la alegría es una elección. Meses atrás hemos venido hablando que el Señor siempre nos ha dado la oportunidad de elegir. Nos ha dado la oportunidad de elegir. Y bueno, cuando se trata del gozo, cuando se trata de la alegría, también es una elección para nosotros. Yo elijo, yo decido si voy a vestirme de gozo, a llenarme de gozo, o voy a llenarme de aflicción. Y déjame decirte, esta es la introducción del sermón y también es la conclusión, así que podemos irnos a casa ya. El gozo y la alegría es una
elección, sin importar las circunstancias, nosotros podemos elegir estar gozosos. Y es que el gozo es muy importante porque el gozo es el que hace que disfrutemos la vida a pesar de todo. ¿Usted conoce gente gozosa en medio de las situaciones difíciles? ¿Cómo le hacen? Ellos eligieron estar así. Es una elección, mis hermanos. Es una elección. Y vamos a entrar de lleno a Romanos capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Les pedí el día de hoy que nos lo pusieran en la PDT, Palabra de Dios para Todos, solo por el uso de algunas palabras que nos van a ayudar a entender un poquito mejor el mensaje que ustedes traen en NTV, pero si quieren lo vemos en la pantalla todos juntos. Dice Romanos capítulo 5, lo mencionamos el domingo pasado, lo mencionamos hace un mes, hemos estado usando mucho Romanos capítulo 5 para estos sermones, y dice así la palabra, dice: así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Y dice el versículo 2: a través de la fe Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios, que ahora disfrutamos y estamos felices, o otras versiones dirían estamos gozosos, con la esperanza de compartir la gloria de Dios. No pierda de vista estos versículos, mi hermano, porque aquí lo que el apóstol Pablo está declarando, lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que la consecuencia de que nosotros experimentemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida es que hoy nosotros podemos tener alegría en la esperanza de participar de la gloria de Dios. ¿Sí lo entendió? Cuando nosotros nos acercamos por medio de la fe al Señor, nosotros experimentamos la gracia y la misericordia de Dios. Y gracias a que nosotros experimentamos la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida, gracias a que nosotros somos aceptos delante de Dios, gracias a eso nosotros tenemos alegría en algo que antes no podíamos tener. ¿Qué es? La esperanza. Dice ahí el versículo 2: ahora disfrutamos y estamos felices ¿con qué? Con la esperanza. Con la esperanza. Estamos felices, estamos alegres con la esperanza. Pero ¿la esperanza de qué? ¿De que saliendo vamos a ir a comer unos taquitos? ¿De que en la noche vamos a comprar un pastel? ¿La esperanza de que ya va a caer el aguinaldo? No, no está hablando de esa esperanza. Hay una esperanza muy en particular de la cual habla el apóstol Pablo y dice: la esperanza de compartir la gloria de Dios. Y si usted quiere profundizar acerca del tema de la gloria de Dios, también ya predicamos eso hace como 3 o 4 meses. Ahí lo puede encontrar en el canal de la iglesia. La esperanza de compartir la gloria de Dios. Y sabe que, mi hermano, la esperanza es muy poderosa porque, mire, podemos vivir 40 días sin comer. Podemos vivir 3 días sin consumir agua, ningún líquido en nuestro cuerpo. Podemos sobrevivir a estar 8 minutos sin aire. Pero ningún ser humano puede vivir sin esperanza. De hecho, yo he dicho en muchas otras ocasiones, con esto no niego la existencia del infierno, ni me voy a meter en esos rollos ahorita, pero yo siempre he creído que el infierno o el destino final de los hombres que están lejos de Dios no necesita castigo ni tormento, solamente tener carencia de esperanza. En otras palabras, el tormento eterno es la ausencia de Dios. Hay un experimento bien loco que lo conocí cuando estaba en la secundaria y a veces lo he comentado aquí en la iglesia, que tomaron algunas ratas de campo y las pusieron en unos baldes con agua, y la rata por sí sola tiene una capacidad de nadar horas y horas, días enteros, sin cansarse y sin dejarse morir. Entonces en estos baldes estaban separados y tenían a ratas por igual, y cada ciertos minutos les lanzaban una tablita para que la rata pudiera subirse y estar ahí reposando sin tener que estar luchando por su vida, nadando. Pero en otro balde nunca les dieron esa pequeña trampa, una tabla flotante para que pudieran subirse. Después de algún tiempo, a las que les lanzaban la tablita ya no se las lanzaron,
Y a las que nunca les lanzaron la tablita, fue una cuestión de horas para que esas ratas se dejaran morir, ahogarse, porque como estuvieron rodeando y rodeando y rodeando y no encontraron un lugar de reposo y de descanso, la falta de esperanza las hizo desistir y dejarse morir. Mientras que a las que les lanzaron las tablitas duraron días y días y días en el agua, resistiendo. ¿Por qué? Porque guardaban la esperanza de que iba a regresar ese pequeño salvavidas. También está la famosa historia de los mineros que quedaron atrapados, ¿la conocen? Estos mineros donde hicieron un cálculo y dijeron, bueno, hay tanto espacio de aire, somos tantos, nos quedan 2 horas de vida, y entonces decidieron todos quitarse sus relojes, quitar sus celulares, estar boca abajo, no respirar lo más de lo necesario, y solamente a uno de ellos le dieron la oportunidad de estar viendo el reloj y avisarles. Ya van 20 minutos, ya van 40 minutos. Lo sorprendente de esto es que al final del día, cuando pudieron escarbar lo suficiente para sacarlos, todos estaban vivos, menos el que estaba contando el tiempo. Porque en su cabeza ya había pasado el tiempo suficiente para sobrevivir. Y los otros decían, no, pues apenas van 20 minutos, apenas van 40 minutos, apenas va 1 hora, apenas van 2 horas. Cuando realmente ya había pasado muchísimo tiempo. Ese es el poder de la esperanza. ¿Y qué tan poderosa no es la esperanza cuando la ponemos en el Señor? En el Señor. Esa esperanza preciosa que tenemos en el Señor. Y esa es la pregunta importante: ¿en qué o en dónde o cómo estamos cimentando nuestra esperanza? Porque las cosas superficiales, mis hermanos, desaparecen. O a lo mejor tú dices, yo soy una persona muy talentosa y gracias a mi talento me la puedo ganar en la vida. Hermano, se te puede romper un brazo, se te puede romper una pierna, puedes quedar totalmente imposibilitado e incapaz de salir adelante. ¿Y qué? ¿Se te va a acabar tu esperanza? Hay gente que tiene su esperanza en su salario, hay gente que tiene su esperanza en su trabajo, hay gente que tiene esperanza en sus habilidades. ¿Y si las pierdes? ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Porque si estas cosas desaparecen, entonces nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra alegría desaparecería. Porque la verdadera felicidad, el verdadero gozo, es imposible vivirlo y experimentarlo si no hay esperanza en nuestra vida. ¿Está conmigo? El verdadero gozo es imposible experimentarlo si no hay esperanza en nuestra vida. Pero nosotros podemos estar felices y nosotros podemos estar gozosos porque el cristiano tiene la verdadera esperanza, que es en Jesucristo. Amén. El cristiano tiene la verdadera esperanza, que es en Jesucristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice Romanos capítulo 12, dice, alégrense. ¿Por qué? Por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Alégrense. Mi hermano, alégrese porque tenemos una esperanza segura. Sí, este cuerpo nos está fallando, sí, las rodillas nos duelen, sí, hay enfermedad, sí, la estamos pasando mal en el trabajo, pero ninguna de esas cosas determina la razón de nuestro gozo. Solamente Jesucristo y la esperanza que nosotros encontramos en Él. Así que este es uno de los primeros factores para que nosotros podamos desarrollar gozo. Nosotros podemos desarrollar gozo en nuestra vida. Nosotros podemos ser felices en nuestra vida porque tenemos esperanza, mis hermanos. Tenemos esperanza. Y si no te ha caído el 20, quizás es necesario empezar a meditar un poquito más en esta preciosa esperanza. Podríamos predicar acerca de esto más adelante. Si continuamos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice algo muy interesante. Pero hay más. Ahorita leímos el 1 y el 2 y mencionaba que tenemos, que podemos estar felices o gozosos en la esperanza que tenemos de participar de la gloria de Dios. Así termina el versículo 2 y llegamos al 3 y dice, pero hay más. Podemos también sentirnos felices. Al principio dice, en el 2 dice, podemos sentirnos felices por la esperanza que tenemos de participar de la gloria de Dios. Pero aquí en el 3 dice, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos ¿qué? Sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Ahí ya no nos gustó.
Está muy padre tener esperanza en el Señor y tener esperanza en la gloria futura, tener esperanza en nuestro Dios porque es poderoso, pero dice también el apóstol Pablo, no solamente somos felices y gozosos en esa esperanza, sino que también podemos experimentar gozo y felicidad en medio del sufrimiento. Pero Pablo no nada más habla llanamente del sufrimiento así tal cual, sino que dice que este sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento en nuestra vida, en cada situación, tiene un propósito. Así que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra sufrimientos, dice, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra, si la vemos en el griego y luego vemos la gran posibilidad de traducciones que pudiéramos tener para nosotros, el sufrimiento se refiere a la angustia, a cualquier cosa que nos presiona, a las pruebas, las aflicciones, las presiones, los problemas. Todo eso implica el sufrimiento, todo eso abarca el sufrimiento del cual el apóstol Pablo está hablando. Y es que a veces decimos que cuando se nos acaben nuestros problemas vamos a ser verdaderamente felices, ¿verdad? ¿Cuántos hemos dicho eso alguna vez? El día que se acabe este problema yo voy a ser verdaderamente feliz. Mi hermano, los problemas nunca se acaban. Viene uno y viene otro y viene otra circunstancia y viene otra circunstancia. El verdadero gozo, mis hermanos, es aprender a estar felices y gozosos en medio de los problemas, porque los problemas nunca se van a acabar. Jamás. A menos que dejemos de respirar. Que el Señor nos llame a su presencia. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo que finjamos gozo, no está diciendo que finjamos alegría, ni nos está diciendo que seamos hipócritas o que intentemos negar las realidades, ¿verdad? Porque también hay cada gente que vive en cada esfera rara del mundo creyendo que nada está mal, que todo está bien. Pero el apóstol Pablo no nos está pidiendo eso, ni siquiera nos está pidiendo que seamos masoquistas, porque también hay un montón de gente que, aquí estoy sufriendo por causa del Señor y le gusta andarse exaltando a sí misma, ¿no? Diciendo, no, es que yo por el Señor, sus sufrimientos. Y el apóstol Pablo no está pidiendo nada de eso, ni que seamos hipócritas, ni que seamos masoquistas, ni que seamos mártires, ni que estemos negando las cosas, ni que estemos fingiendo que somos felices. Porque Pablo no dice que nos gocemos del sufrimiento. Pablo dice que nos gocemos en el sufrimiento. Es muy distinto. Es muy distinto porque evidentemente las situaciones duelen, evidentemente los problemas son complicados, evidentemente no nos gustaría estar pasando por ellos. Pero la invitación de Pablo no es a gozarnos por el sufrimiento, sino es a gozarnos en el sufrimiento. Y da una razón. Y la razón es que detrás de cada sufrimiento hay un propósito. Así que todo tiene que ver con perspectiva, mi hermano. Todo en la vida tiene que ver con perspectiva. ¿Con qué lentes usted se acerca a ver las realidades que usted está viviendo? ¿Con qué enfoque, con qué perspectiva usted hace esto? Hay una carta que escribe una estudiante a sus papás, ella era una foránea, y les escribe y les dice, papás, discúlpenme que les escribo apenas encontré papel para escribir. Después de que incendiaron nuestros dormitorios y que terminé en un hospital herida, puedo decirles que me encuentro bien. Conocí un chico que me empezó a cuidar. Estoy viviendo con él en su casa y estamos esperando un bebé. Así que si ustedes deseaban ser abuelos, el próximo mes podrán conocer a su nieto. Postdata: el dormitorio jamás se incendió, jamás terminé en un hospital, no conocía ningún tipo y no estoy embarazada. Solo quería decirles que reprobé química. Y lo hice así para que ustedes tuvieran una perspectiva correcta de la situación. O a lo mejor ella esperaba que sus papás se le iban a tronar por haber reprobado una materia, y entonces ella les pinta un panorama realmente horrible para que digan, ay, pues reprobar nada tiene que ver con todas estas situaciones. Pero sé que es un chascarrillo, pero es que es un tema de enfoque, mis hermanos. Es un tema de enfoque. A veces nos estamos ahogando en un vaso
Hacemos toda una tormenta con situaciones muy pequeñas de la vida. ¿Por qué? Porque todo es el enfoque, todo es perspectiva, mis hermanos. El cómo entendemos el mundo y la vida siempre va a depender de con qué lentes estamos viendo el mundo. Y más nos vale que aprendamos a adquirir unos buenos lentes. Más nos vale que aprendamos a tener una buena perspectiva de la vida. En concreto y en palabras muy llanas, Pablo está diciendo que podemos regocijarnos hasta en los tiempos más complicados de la vida porque tenemos dos cosas. Tenemos esperanza y el sufrimiento tiene un propósito. Hasta aquí es el resumen del sermón. Podemos estar gozosos y contentos en cualquier circunstancia de la vida porque tenemos esperanza en Cristo y porque cualquier situación que estemos viviendo y que estemos pasando tiene propósito en nuestra vida. Amén. Amén. Y entender esto, mis hermanos, es tener una perspectiva correcta. Es saber que estas leves tribulaciones no son nada comparadas con la gloria venidera que tenemos en el Señor. Eso es tener esperanza. Y también es saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque el Señor los ha llamado con un propósito y eso también es tener perspectiva. Dice el versículo 3 que el sufrimiento nos enseña, el sufrimiento produce algo en nosotros, es decir, tiene un propósito en nuestra vida. El sufrimiento es productivo, nos enseña algo. Y eso hace que cualquier situación que estemos viviendo en nuestra vida sea más sobrellevadera. Cuando mi hermano lo querían inyectar, porque batalló mucho para agarrar las inyecciones, yo me acuerdo que mi mamá le decía que era por su bien, ¿verdad? Y él preguntaba, ¿es por mi bien? ¿Es por mi bien? Pues ¿cómo va a ser por nuestro bien un dolor que nos inflige, verdad? Que entra en nuestro cuerpo. A veces no lo entendemos, pero es que justo es un tema de perspectiva. Si usted entendiera que la sustancia que se le está inyectando le va a quitar todos los dolores y malestares que trae, usted póngame 10, por favor. O sea, porque es un tema de perspectiva. Siempre las situaciones en la vida son un tema de perspectiva. Ahora, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Qué es lo que nos enseña el sufrimiento? Vamos al versículo 4, Romanos 5:4. Bueno, primero ahí nos enseña a ser, ahí en el 3, nos enseña a ser pacientes. O alguna otra versión de sus Biblias diría, nos enseña a ser perseverantes. Y es que la paciencia o la perseverancia es la habilidad de manejar las presiones y sostenerse y nunca darse por vencido y seguir insistiendo. ¿Nos hace falta eso, ah? Nos hace falta más perseverancia. Nos hace falta ser más pacientes. Nos hace falta seguir gestando, seguir generando ese carácter, el carácter de Dios en nuestras vidas. Y es que el sufrimiento tiene el propósito de producir en nosotros perseverancia, paciencia. Y cuando nosotros atravesamos un tiempo difícil sin rendirnos, sin ceder, entonces nuestro carácter y nuestra confianza salen a flote, porque ¿se acuerdan que dijimos que carácter era ser probados y ser encontrados? Aprobados. Cuando somos probados en la vida y demostramos de qué estamos hechos, entonces podemos decir que hay carácter. Solamente hasta entonces podemos decirlo. Y dice el versículo 4, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter fortalecido, nuestra esperanza aumenta. Un círculo vicioso, ¿se dan cuenta? Empezamos hablando de esperanza y terminamos hablando de esperanza. Y vamos otra vez.
El apóstol Pablo está vinculando el sufrimiento y la paciencia, la perseverancia al carácter. Y ahí, mis hermanos, ahí, en la demostración de carácter, ahí es donde sale el verdadero gozo. Solamente hasta entonces demostramos el verdadero gozo. Un gozo que no nace de los problemas, sino de un carácter bien fundamentado en el Señor. Y dice el apóstol Pablo que este carácter fortalecido produce esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza? Ya sé que lo hablamos hace un momento, iniciando este sermón, pero la esperanza, mi hermano, no es un deseo, no es un querer, no es un anhelo. La esperanza bíblica es confiar en el poder de Dios. Así de sencillo. ¿Qué es la esperanza? Confiar en el poder de Dios. Y está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, que los problemas, las dificultades, la perseverancia, el carácter, en lugar de apagar nuestra esperanza, la aumenta. La aumenta. Ese es el efecto que los mártires tienen en cualquier movimiento. Hay una persona que tiene unos ideales y lucha por esos ideales y lo matan, y uno dice, al matarlo se va a apagar el movimiento. ¿Y qué pasa? Se enciende un montón de gente con los mismos ideales, con los mismos principios, y van más allá. Porque así funciona este fenómeno. Aumenta nuestra esperanza. Ahora, mis hermanos, para que quede claro, los problemas no producen perseverancia, ni carácter, ni esperanza por sí solos. Vamos a salir a la calle buscando problemas por todos lados para desarrollar carácter y perseverancia. No se trata de eso. Los problemas no producen ni perseverancia, ni carácter, ni esperanza por sí solos. Se produce cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta y cuando nosotros elegimos tener la actitud correcta. Así que sí, el gozo, mis hermanos, es una elección. Yo decido manifestarme gozoso en medio de las dificultades, y en medio de eso el Señor me da verdadero gozo. La elección del gozo es la actitud correcta. La elección del gozo es la actitud correcta. Y el gozo es en los problemas, no por los problemas, como diferenciábamos hace un momento. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlos como un tiempo ¿para qué? Se pusieron de acuerdo a Pablo y Santiago para escribir lo mismo. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad ¿para qué? Para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Hay una promesa preciosa expresada por Santiago. ¿Quieres ser completo? ¿Quieres ser perfecto? Tienes que tener la actitud correcta ante las dificultades, porque solamente entonces vas a poder desarrollar todas estas cualidades. Porque el problema, los problemas, las dificultades tienen como meta producir madurez en nosotros. Esa es una perspectiva totalmente distinta, mi hermano. Porque no es lo mismo afrontar un problema quejándonos, híjole, tenemos esta situación, no sé qué hacer, a decir, vamos a dar lo mejor de nosotros, estamos siendo probados y vamos a demostrar quiénes somos realmente en medio de una situación así. Y si quiere más material, mi hermano, léase la carta a los Filipenses. Ahí el apóstol Pablo menciona 19 veces que estemos gozosos, que estemos alegres, que nos regocijemos en el Señor. ¿Y sabes desde dónde escribe esa carta? Desde la cárcel. 19 veces en una carta muy pequeña el apóstol Pablo dice, estén siempre gozosos, regocíjense en el Señor, y lo hace desde una cárcel. Ya habíamos predicado acerca de esto cuando hablamos acerca del contentamiento, no sé si recuerdan, que hablamos acerca de esto, que la base de nuestra alegría y nuestra esperanza es el Señor Jesucristo.
No son las realidades que están alrededor de nosotros, sino es el Señor Jesucristo. Ahora, llevamos dos razones para tener gozo. La primera es la esperanza, ¿verdad? Hay que ser cristianos gozosos porque tenemos esperanza. No es una esperanza basada en las cosas materiales ni en nuestras habilidades, sino que nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Y gracias a esa esperanza es que nosotros podemos tener gozo. La segunda razón por la cual el apóstol Pablo nos invita a estar gozosos o manifestar gozo es manifestar alegría en medio de las dificultades, porque las dificultades, los problemas que vienen a nuestra vida tienen propósito, tienen un propósito. Así que cuando usted enfrente una dificultad, tenga la perspectiva correcta para afrontar las situaciones y tener gozo en medio de las situaciones. Y la tercera razón está ahí mismo en Romanos capítulo 5, pero avanzamos hasta el versículo 11. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 11, dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. No solamente nos gozamos en la esperanza que tenemos en Dios, no solamente nos gozamos en las dificultades, sino que el apóstol Pablo habla acerca del gozo y la alegría y dice: nosotros nos gozamos, nos alegramos. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque estamos en paz con Dios. Porque estamos en paz con Dios, porque antes eso era imposible para nosotros. De hecho, la proclamación del evangelio, la buena noticia es eso, que estamos en paz con Dios. Hoy en día nuestra sociedad está tan trastornada que todo el mundo piensa que todos están en paz con Dios y que Dios es bien buena onda y que Dios los quiere a todos y que Dios los recibe a todos. Quizás por eso batallamos para predicar la buena noticia. La gente ya no tiene una conciencia de creer que es un enemigo de Dios, pero la realidad es que somos enemigos de Dios. Pero gracias al Señor Jesucristo nosotros hoy somos amigos de Dios. Aquello que nos separaba y que nos distanciaba de Dios ha sido derribado gracias a Jesucristo, y hoy nosotros podemos ser amigos de Dios. Y eso significa, mi hermano, que Dios está con nosotros. Emmanuel. El precioso nombre que le dicen los ángeles a María que tiene que llamarse este niño es: él se va a llamar Emmanuel. Y hay una razón para que se llamara Emmanuel, porque Emmanuel significaba que Dios está con nosotros. Si no encuentra otra razón de gozo, mi hermano, gócese en saber que el Señor camina con usted. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estás conmigo. Porque nosotros hicimos una transición, pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Y no solamente amigos, sino también hijos. Pasamos a formar parte de la familia de Dios, y todo esto gracias al sacrificio de Jesucristo. Mira lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, y las llamas no te consumirán. Por una razón está ahí al principio y dice: ¿porque yo qué? ¿Porque yo qué? Porque yo estaré contigo. Y si el Señor está con usted, mi hermano, nada puede agobiarlo ni destruirlo. El diablo no puede hacerlo. El diablo no tiene el poder suficiente para agobiarte ni para destruirte. No importa lo que estés pasando en la vida, el gozo del Señor puede estar en tu corazón si decides afrontar la vida con la perspectiva correcta. Amén. 4 cosas prácticas y con esto termino el sermón. 4 cosas prácticas para que tú aprendas a producir gozo en tu vida. A lo mejor dices: pues es que todo eso en la teoría suena bien chido, pues ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo realmente puedo llenarme de gozo? Pues está muy padre decidir tener gozo, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo, tú no sabes la dificultad que mis hijos están pasando, tú no sabes los problemas que estoy viviendo en mi casa, tú no sabes los problemas de salud que yo tengo. 4 cosas prácticas para llenarnos de gozo. Número 1, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, es tener una actitud de gozo. Dice: sean agradecidos en toda circunstancia. No dice por toda circunstancia, ¿verdad que no?
Dice que seamos agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Quieres desarrollar más gozo en tu vida? Tienes que desarrollar una actitud de gratitud. Ser agradecido en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios en medio de un sufrimiento, en medio de un dolor, en medio de una separación, en medio de una dificultad? La gratitud produce más energía emocional que cualquier otro recurso en este universo, mis hermanos. Y usted no me dejará mentir que los más agradecidos son los más felices. Las personas que más agradecen son las personas más felices. Así que yo te tengo un reto el día de hoy. Es que empieces a ser agradecido. Durante 6 semanas que empieces a ser agradecido. Que empieces a escribir porque estás agradecido, que ores con Dios y le digas que estás agradecido, y si encuentras una persona con la cual tengas alguna gratitud, se lo hagas saber. Gracias por la comida, te quedó bien rica. Porque a veces damos por hecho las cosas. Llegamos y nos sentamos, comemos, nos levantamos, nos vamos. ¿Por qué? Porque pues, me tienen que dar de comer. A veces somos así, ¿verdad? Pero seamos agradecidos, seamos agradecidos. Gracias porque eres un buen proveedor para esta casa. Gracias porque haces los deberes que tienes que hacer. Gracias porque cuidas de mí. Gracias. Desarrollemos una actitud de gratitud, mis hermanos. Paso número 2. Sean generosos. Sean generosos. En mismas palabras del Señor Jesús, Hechos capítulo 22, versículo 35, el apóstol Pablo cita al Señor Jesús y dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben de recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y no es para un boxeador, se trata de ser generosos. Se trata de dar lo que tenemos. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando tú empieces a practicar la generosidad y lo haces con libertad, Dios te va a responder en abundancia y te vas a llenar de gozo. ¿A poco no se siente bien bonito ser generoso? Ayudarle a otra persona y hacerlo de corazón. Déjame ayudarte con esto. Aunque nadie te vea, aunque nadie esté ahí para aplaudirte. Y no tiene que ser con dinero, puedes ser generoso con tu tiempo, puedes ser generoso con tus recursos materiales, puedes ser generoso con tu talento, con tus habilidades. Y sí, también con el dinero. Ser generoso nos llena de gozo. Mira lo que dice 2 Corintios 9, capítulo 7. Dice: cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Porque el ser generosos produce gozo en nosotros. Hay una frase que leí hace un tiempo de un campesino que decía: yo paleo, no peleo ni poleo. Yo paleo de una pala, yo paleo para el almacén de Dios, para los graneros de Dios, y Dios palea para mis graneros. Dice: la única diferencia es que la pala de Dios es más grande siempre. O sea, dice: yo le doy a Dios, y yo le doy a Dios, y yo le doy a Dios, y Dios me da, y me da, y me da, y me da, y Él me sigue dando en abundancia. Van 2, sean agradecidos, sean generosos. Número 3, sirvan a los demás. Sirvan a los demás. Una vida de servicio, eso produce un gozo interior, mis hermanos, que no les puedo explicar ni se los puedo describir, pero se siente. Es una realidad. Y ustedes no me dejarán mentir que la familia pastoral es una familia que sirve mucho, que les sirve mucho. Y el Señor pone gozo en nosotros. Lo hacemos con mucha alegría, con mucha gratitud, porque el Señor pone eso en nosotros. Sirvan a los demás, porque servir a los demás produce mucho gozo en el interior. O a lo mejor algunos de ustedes suelen ser muy enojoncillos, siempre están con la cara apachurrada. Pero ¿no les ha pasado que cuando sirven se sienten bien? ¿No les ha pasado que cuando entregan de su tiempo a alguien más se siente bien, se siente bonito? Sirvan a los demás, eso los va a llenar de gozo. Marcos capítulo 8, versículo 35 y después Efesios dice: si tratas de aferrarte a la vida la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de las buenas noticias te salvarás. Y sí, si lo vemos en este contexto, está hablando de entregar nuestra vida en servicio a los demás. Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o seamos libres. Las personas felices, mis hermanos, siempre están ocupadas sirviendo a otros.
3 cosas: una actitud de gratitud, sean generosos, sirvan a los demás, y cuarta y última, y con esto terminamos, compartan a Cristo con otros. El día que usted recibió al Señor Jesús en su corazón, lo más seguro es que usted experimentó un gozo que nunca había experimentado. Bueno, compartir el mensaje de salvación a otros nos permite experimentar un gozo igual o aún mayor. Mira lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas 15, 10 dice: de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. La buena noticia es predicada y el gozo del cielo invade la tierra e invade nuestros corazones. Resumen rápidamente: el gozo es una elección. Usted elige, mi hermano. Yo no le puedo decir, hey, sonría, esté contento. No, usted lo decide. Es una elección. El gozo es una elección. Nos gozamos en la esperanza. Nos gozamos en las dificultades porque las dificultades tienen, ¿qué? Propósito. Y nos gozamos en que somos amigos de Dios, en que formamos parte de la familia de Dios. Nos gozamos en estas 3 cosas, y en la manera práctica lo podemos hacer con 4 cosas: practicando la gratitud, siendo generosos, sirviendo a los demás y predicando el evangelio. Si usted nunca ha experimentado verdadero gozo, mi hermano, seguramente no ha hecho ninguna de estas 4 cosas. Y yo te invito a que lo hagas. Si tú quieres que el Señor te transforme porque tienes un carácter complicado, si tú quieres que el Señor trate contigo porque suele ser una persona que no le agrada mucho a las demás personas, si tú quieres que el Señor trate eso contigo, practica estas cosas, pero practícalas, tómatelo en serio. Es más, estamos por acabar el año. Decide cerrar el año practicando estas 4 cosas e iniciar el año que entra practicando estas 4 cosas. Verás que tu vida se va a llenar de gozo, de alegría, de propósito y de sentido. Al final del día, mis hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu, y solamente el Espíritu de Dios puede producir eso en nosotros. Que Dios los bendiga.